Bueno, buenos días y ya en las últimas fases. Ahora recuerdo que empezamos a las 10:25 porque hemos empezado tarde también la exposición de Jean-Michel Cortés. Lo digo porque teníamos una hora y he pedido que fuera 1h15 pensando que Jesús Alonso no podía venir, pero se va a dedicar un tiempo a discutir el manifiesto y quizás alguna otra intervención. Entonces contamos el tiempo desde ahora, porque bueno, todas las mesas han sido muy densas y esta también, ¿no? Como veis, empezamos ahora esta mesa que se llama Abriendo Caminos de Libertad y formas de solidaridad en Francia en favor de la lucha antifranquista en España, y que participan las dos personas que me acompañan y que después presentaré más ampliamente: Carles Vallejo, que es el presidente de la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo, y Mónica Moreno, de la Universidad de Alicante. Desgraciadamente, como podéis ver, no tenemos aquí con nosotros esta mañana a Lina Chevon-Pañella, que fue secretaria del CISE. Es por motivos de salud. Está enferma, ya dijo que intentaría por todos los medios, pero en todo caso Carles Vallejo ha recibido unas notas de ella que nos transmitirá en su intervención, porque también aparecerá lo del CISE. Bueno, yo quería empezar por dar las gracias, porque luego al final siempre se me olvida y cuando voy en el coche ya de vuelta no he dado las gracias. Entonces, para empezar, antes de que entremos en ambiente, yo quería dar las gracias fundamentalmente a las compañeras y compañeros de Mer 64 de Pau por la organización de estos magníficos encuentros, a todo el mundo de la organización y muy especialmente a las dos personas con las que he tenido más relación mientras los íbamos preparando, que han sido Sylviane y Claudine. Pero a toda la organización. El espacio es inmejorable, la atención ha sido excelente, las comidas súper bien. Bueno, yo lo he encontrado todo estupendo. Pero quería aprovechar, porque les decían aquellos de bien nacidos ser agradecidos, ¿no? Y quería agradecer también a Mer 47 por las propuestas, por las grabaciones. Ahora acabamos de tener un ejemplo de todo el trabajo que hacen, y las grabaciones que yo no conocía del primer día, los 3 pequeños vídeos, fueron de una utilidad didáctica fundamental. O sea que hemos visto el trabajo que están haciendo y ahora Jean-Michel nos ha explicado todavía más. También a Alain Miranda, que ya no lo veo por aquí, pero ha tenido mucho que ver en el título de estas jornadas, en decirnos que siguiéramos el camino un poco de la generación TOP, abierto el año pasado, pero planteando la solidaridad entre España y Francia y viendo esos años desde los dos lugares. A la Fundación Domingo Malagón quería agradecer también, especialmente a Javier, que lo veo por aquí, por el magnífico documental que han traído, Toulouse-Labouche, que se ve como una organización, una asociación que tiene el nombre de la persona que falsificaba. Se han dedicado a hacer memoria de él y de donde él estuvo, por ejemplo, Toulouse. Quería agradecer también a Terre de Mémoire de Lutte y muy especialmente, evidentemente, a Milène, que ha tenido que moderar la mesa redonda de ayer con tantísima gente y organizarla, a Monique, a la que mando un saludo enorme desde aquí, que no ha podido venir, a Raymond, que siempre figura importante en los encuentros, y entonces realmente la mesa redonda fue para mí también, como ya sabéis porque lo dije ayer, ¿no? Quería agradecer a Carmela, especialmente a José y a Petri, y a Adolfo Barrena, a la Fundación 14 de Abril, al Ateneo de Memoria Popular, a Tony, a Mercè, y estos nombres que he dicho aquí, sobre todo porque se enfrascaron ayer en hacer un manifiesto que reuniera estos manifiestos que ya vienen un poco pensados, porque hay 2 reuniones preparatorias antes de encontrarnos. Quería agradecer a la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo,
Está aquí su presidente, pero además está Carlota y otras personas que hemos venido de Barcelona por el apoyo que desde que nos hemos implicado más directamente, yo creo que bueno, ahora se ha visto también que en la plataforma tenemos cosas. Gracias a Chimparta, los compañeros, a Lupe y a Coldo, que vienen a todas las reuniones preparatorias, organizan algunas reuniones preparatorias, siempre aportan cosas interesantes. Gracias a la Amical de Mauthausen, porque vamos incorporando asociaciones y especiales a Elena, que no sé si está todavía por aquí, creo que sí, ¿vale? Entonces se ve que además este conjunto de asociaciones es un conjunto vivo que va incorporando asociaciones. Y además que haber traído el tema de los deportados a Mauthausen, especialmente este año, ha sido muy importante. Gracias a Europa Laica, otra asociación, por reforzar un tema tan ligado a la memoria como es el tema del laicismo, que nos ha permitido compartir situaciones entre Francia y España. Gracias a ABNA, a la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, que también está en la organización de estos encuentros, y gracias también a la Universidad de Po y a la Universidad de Alicante, porque tenemos esta rama académica que nos permite además alimentarnos con novedades, nos permite alimentarnos teóricamente con cosas que no conocíamos. Yo creo que tu exposición del otro día ya nos alimentó, todos estos carteles, todas estas prensa no la conocíamos, y creo que es muy importante. Entonces, bueno, he tardado un poco en dar las gracias. La Fundación Bernardo Ladré, que no parece. Vale, iba a decir justo que a los que me hubiera olvidado, como he dejado aquí en esta diapositiva todos los logos, pero Bernardo Ladré no han venido, ¿no? Pero, sí, ¿están? La UGT y Bernardo está aquí. Te hacía con ateos de Cataluña. Pensaba ayer cuando interveniste que eras de ateos de Cataluña. Que además los de la UGT también somos ateos. Doble militancia, ¿vale? Pues también, por favor, a la Fundación Bernardo Ladré de Aragón. Bueno, y seguro que si me he olvidado de alguien, está aquí en los logos que dejé. Bueno, y ahora hace falta que pase la diapositiva. Y la otra cosa inicial que quería recordar, yo la primera vez que vine a Po fue en 1980 y vine a los encuentros, con los coloquios del Centro de Investigaciones Hispánicas de la Universidad de Po, que los organizaba Manuel Tuñón de Lara. Yo entonces tenía 26 años, hacía poco que había empezado a dar historia en un instituto, y este fue mi primer contacto con esta ciudad a la que me ha hecho muchísima ilusión venir. A quien no lo conozca, y muy brevemente, os diría que Tuñón de Lara nació en 1915 en Madrid, pero de familia andaluza, y que durante la Segunda República, en el 32, entró en las Juventudes Comunistas, donde tuvo cargos muy importantes, sobre todo en la parte intelectual de las Juventudes Comunistas y luego de las Juventudes Socialistas Unificadas. Muy importante, y esto yo no lo sabía, lo he visto esta mañana buscando un poco de información. En el año 39 estaba en el puerto de Alicante y fue de los que no consiguió salir del puerto de Alicante. Y pasó, por lo tanto, por el campo de concentración de los Almendros y por el campo de concentración de Albatera. Y no sé si se le ha hecho homenaje a Alicante en algún momento, pero pues lo vamos a proponer. Yo se lo digo a mi hermano y contamos contigo, ¿eh? Entonces, bueno, estuvo en estos campos de concentración y finalmente en el 46 se exilia a París, donde acaba, o con Pierre Vilar, acaba la carrera de historia, o la empieza y la acaba, y en el 64 va a ser, desde el 64, muchísimos años, va a ser profesor de la Universidad de Historia y Literatura en la Universidad de Po. No sabéis, para los españoles que estábamos dentro y estamos en los años del final de la dictadura, lo que fue leer sus libros de un historiador que estaba afuera. Veis que publicaba, es que no me quiero alargar ya más, ¿eh? Luego, cuando murió Franco y unos años después, fue profesor de las Islas Baleares y profesor de la Universidad del País Vasco, pero que es una persona muy ligada a Po, y entonces pensé que quería recuperar su nombre hoy al empezar esta mesa. Vale, y entonces ahora ya, sin alargarme mucho más, os presento primero a Carles, que será el primero que hablará.
Quiero destacar que en esta mesa tenemos una presencia asociativa de una persona que fue militante antifranquista y que ahora representa una asociación de memoria, y a una persona de la academia, y que creo que resultarán una combinación muy interesante. Bueno, a Carles Vallejo ahora os habréis sorprendido esta foto, pero como la tengo, tú no estás viendo la foto que he puesto. Bueno, Carles Vallejo nació en el Poblenou, en Barcelona, en 1950, hijo de padre y madre represaliados por el franquismo, ¿no? Madre anarquista y padre comunista, y en un barrio muy popular. Amigo mi padre de Tuñón de Lara, de los partidos comunistas. Anda. Bueno, ahora vamos a hacer un homenaje a Tuñón de Lara en Po, y en Alicante y en Barcelona. Vale, venga. Y entonces, bueno, su biografía, la biografía de Carles, transcurre entre Barcelona, París, Roma y Milán. Esto de París, Roma y Milán no tiene que ver con que fuera un viajero incansable, sino tiene que ver con el exilio. Entonces, esta fotografía está aquí para que recordéis un poco cómo se iniciaban a veces en la política los jóvenes españoles, que era a través de los Boy Scouts. Es alucinante, pero como era una organización ligada a la Iglesia, era de las pocas. Si no querías ir a la OGE con los de Falange, pues ibas a los Boy Scouts. En el caso de Cataluña se hablaba en catalán en los Boy Scouts, defendieron la lengua. Había estos curas progresistas de los que... Y ahí empieza Carles, aparte a nivel familiar. Es que sé muchas cosas de él porque hacemos testimonios en el aula, pero no me quiero alargar. Pero ahí es donde empieza, digamos, a participar en la vida asociativa. En la clandestinidad primero se organizó en las Juventudes Comunistas y luego en el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que ya sabéis qué es lo que es el Partido Comunista en Cataluña. En 1969, es decir, a los 19 años, porque tiene que dejar de estudiar, porque tampoco era fácil entonces estudiar para los hijos de familias no franquistas y no pudientes, entra a trabajar en la SEAT y forma parte clandestinamente de la Comisión Obrera de la empresa. En 1970 es detenido y torturado durante 20 días en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, Vía Laietana 43, edificio que estamos reivindicando como lugar de memoria y que no lo conseguimos por ahora. Tras esos 20 días de tortura, fue enviado por el juez a la Modelo de Barcelona, a la cárcel Modelo de Barcelona, donde estuvo encarcelado durante 6 meses hasta que salió en libertad condicional. Pero fue detenido de nuevo porque siguió en la lucha y despedido de la SEAT. En 1971 se exilia. Esto fueron las movilizaciones que hicieron los compañeros por los detenidos de SEAT. Estas imágenes siempre nos sorprenden en España porque las manifestaciones eran muy pequeñas y muy rápidas. Pero esto era una fábrica con 25.000 trabajadores. Cuando salía todo un turno juntos, hay otras fotos en que se ve como la policía ni se atreve. Estamos aquí viendo una manifestación de SEAT por la libertad de los trabajadores detenidos de SEAT en el año 1971 y, como veis, súper masiva, que también hay que ver. Bueno, en todo caso, a Carles le pedían 20 años entre la primera y la segunda detención, y entonces él y el partido decide que la mejor opción es el exilio. Como además hablaba italiano y seguramente francés, pues iba a jugar una buena etapa, una buena papel en el exilio. La primera etapa transcurrió en Francia, donde trabajó en la delegación exterior de Comisiones Obreras. Después pasó a Italia, donde trabajó en el sindicato CGIL y coordinando la solidaridad antifranquista en Italia. Bueno, aquí vemos dónde estaba el CISE, que ahora hay una cafetería, ¿no? Y algunas publicaciones interesantes de Comisiones Obreras sobre esta parte de la lucha internacional. Como veis, en Italia le hicieron entrevistas también y participaba en los actos también de solidaridad con Chile, y porque fue en un momento también del golpe de Estado en Chile y se hacían actos generales. Bueno, la muerte de Franco y el indulto en el 76 le permite volver a Barcelona y gracias a la amnistía laboral reingresa a trabajar en SEAT. Se habla muy poco de la lucha por la amnistía laboral. Había cantidad de obreros despedidos que consiguieron recuperar sus puestos de trabajo y sus puestos también de lucha, ¿no?
Asumió allí varias responsabilidades sindicales, primero fue secretario del comité de empresa, más adelante secretario general de Comisiones Obreras de SEAT y también miembro fundador del Comité Europeo de Volkswagen cuando SEAT y Volkswagen se unificaron. En 1986 fue elegido consejero del Comité Económico y Social Europeo, ha sido responsable de Relaciones Internacionales de la Federación Estatal del Metal de Comisiones Obreras, de la Federación Siderometalúrgica de Comisiones Obreras de Cataluña y de la Unión del Barcelonés. Y ha presidido el Memorial Democrático de los Trabajadores de SEAT, que están haciendo memoria de las luchas antifranquistas en SEAT. Pero como veis aquí por la foto, tuvo que hacer el servicio militar al volver, ya un poco pasado de años, pero le tocó todo. Como con Joaquín Sabina, el cantante, también pasado de años él. Bueno, y actualmente, y con esto ya acabo, preside la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo y pertenece al Consejo de Participación del Memorial Democrático y es miembro también de la Junta de Gobierno. Ha recibido el premio Memorial Lluís Companys en 2018 y la Medalla de Honor de la Ciudad de Barcelona en 2019. Yo sé que a él no le gusta que le presente tan extensamente, pero creo que merece la pena que sepáis qué persona os va a hablar ahora. Muchas gracias y buenos días. Siento mucho no haber participado en todas las jornadas, pero justamente ayer tuvimos una serie de homenajes que eran organizados por nuestra asociación. El viernes en la cárcel Modelo de Barcelona, un gran acto de memoria de los últimos ejecutados del franquismo, y concretamente de Chiqui John Paredes Menot, que pasó sus últimos días en la cárcel Modelo, donde les recordamos, y ayer a las 10 de la mañana, justo una hora después de 50 años de su ejecución, en el mismo lugar donde lo ejecutaron, en el pino del Parque Natural de Collserola, hicimos otro acto de memoria y luego ya nos venimos para aquí. La asociación que he presidido y que tenemos aquí varios compañeros, el año que viene cumplirá 50 años de historia, aunque tiene sus raíces en las comisiones de solidaridad durante los últimos años de la dictadura del franquismo, y nos implicamos los que nos precedieron precisamente en esta actividad de solidaridad. Y algunos dicen que la solidaridad con las personas represaliadas de la dictadura comenzaron en las tapias de los cementerios en la más negra noche del franquismo, y lo vimos en las jornadas de La Rioja, en Logroño, con el Memorial de las Mujeres de Negro. Y no quiero dejar de agradecer, porque también es el 75 aniversario el año que viene de la fundación de la Federación Internacional de Resistente, de la comisión ejecutiva de la cual formamos parte, los que nos han precedido en la solidaridad internacional. Y por mencionar algunas, yo creo que es fundamental el papel del Secours Rouge Internacional durante la Guerra de España, durante la negra noche del franquismo también, y los sindicatos franceses, especialmente por la proximidad también de la militancia, la CGT, y, cómo no, los brigadistas internacionales que en Francia y en el mundo prosiguieron con su activismo solidario con la República, con las personas represaliadas por el franquismo y, cómo no, también vosotros, hijos del exilio. Como escribió Gioconda Belli, poeta nicaragüense, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Con 21 años, como ha dicho Isabel, crucé clandestinamente, salí de España por la frontera de Junquera, era a finales del 71. Después de 2 detenciones, como ha dicho, y una petición fiscal de 20 años por delitos que ahora son derechos constitucionales, como reunión, propaganda, asociación, huelga y organización, que es lo que explicamos a los alumnos. Digo, a nosotros nos represaliaron por ejercer derechos que ahora son constitucionales. Militaba en las comisiones obreras y se organizó la logística para pasar a la clandestinidad, pero era un esfuerzo enorme mantener demasiados cuadros en la clandestinidad después de tantos años de cárcel con esta petición de 20. Con lo cual, como ha dicho ella, al conocer algunos idiomas, pensaron que sería más útil en el extranjero organizando y canalizando la solidaridad internacional con la lucha antifranquista. Una tarea que ya había coordinado desde el interior, en los contactos y reuniones clandestinas con diversas delegaciones que venían a España, a Barcelona, a Madrid, para coordinar la solidaridad
en el caso mío de los trabajadores de SEAT, los encuentros clandestinos con sindicatos de Fiat de Turín, con medios de comunicación, venían la prensa y la televisión, por ejemplo, la RAI italiana o la televisión sueca, y periodistas como Le Monde, de los cuales guardo un especial recuerdo de Juan Antonio Novaes. No se ha hecho justicia con Juan Antonio Novaes, una figura clave de la posibilidad de denunciar en la prensa internacional y en Le Monde lo que pasaba en España. Una vez organizada la logística de la salida y después de la tensión que todos hemos sufrido con los controles policiales, nada más cruzar la frontera, mi primera sensación fue de un gran alivio. Después de llegar a la estación de autobuses de Perpiñán, además de disfrutar la sensación de libertad, puesto que ya no tenía que mirar hacia atrás por si me seguía la mirada político-social, vi por primera vez una televisión en color, una alegoría de la España en blanco y negro de la que me escapaba. Todavía no tenía televisión en color en España en el 71. Para poder sobrevivir los primeros tiempos contaba con el dinero de la solidaridad que recogieron mis compañeros y compañeras de SEAT, y también llevaba memorizada las preceptivas indicaciones para los primeros contactos en París. Me embarqué en el tren de noche, Perpiñán-París, amaneciendo en la gare de Austerlitz. Actualmente esta estación acoge el monumento dedicado a las brigadas internacionales, ya que de allí partieron muchos franceses a defender con su vida la causa de la República. Creo que esta estación merece ser el punto de partida para los itinerarios parisinos de memoria antifranquista. La primera cita tuvo lugar en unas dependencias de la mairie de Montreuil, que cobijaba la Delegación Exterior de Comisiones Obreras, a partir de ahora DECO. Empezó con pocos medios en sus primeros tiempos en una vieja buhardilla con goteras situada en la manzana de casas que sería derribada para construir la moderna sede del Comité Central del PCF en la Place Colonial Fabián, obra del arquitecto Oscar Niemeyer. Durante el franquismo, del 74 al 76, la delegación, la DECO, coordinó desde París la acción política y solidaria y ejerció la representación internacional de las comisiones obreras, cuyas acciones en los años 60 y 70 habían trascendido también a la prensa y a la academia, y intelectuales como Max Gallo, en su historia de la España franquista, se ocuparon del fenómeno de la aparición de un nuevo movimiento obrero en España diferente a las organizaciones del pasado republicano o del exilio. La DECO no era una organización de emigrantes, ni un sindicato exiliado, era una especie de embajada en el extranjero o departamento internacional de un movimiento del interior, y solo tuvo que ver secundariamente con la diáspora de la migración política y económica española. Aunque la búsqueda de apoyos llevó a la DECO a establecer contactos con la amplia red de asociaciones de migrantes españoles, nunca fue, pero, la labor principal de la DECO. El asociacionismo de los emigrantes tenía su propia dinámica y estaba impulsado desde partidos, fundamentalmente el PC y el PSOE. Allí reencontré en París a Ángel Rozas de Barcelona y conocí a Carlos Elvira, militante comunista de Madrid que pasó 23 años en las cárceles franquistas y que era el responsable de la oficina. Mientras estuve en París, trabajé en diversas tareas de la Oficina de Representación de Comisiones Obreras. Como recién llegado de España, participé en múltiples charlas con asociaciones y clubes de migrantes en todas las localidades, Toulouse, Perpiñán, Lyon, Marsella, entre otras, para explicar el nuevo movimiento obrero y la represión de la dictadura. Recuerdo especialmente lo bien organizada que llegó a estar la emigración española. Por mi procedencia también recuerdo el activismo de los casals, el casal català de Marsella y de París, pero también los vascos, los gallegos y otras nacionalidades del Estado. Uno de los momentos álgidos de esta solidaridad con la lucha antifranquista fue el gran meeting de Bruselas en el que participé ante miles de españoles emigrantes exiliados. Fue la Fiesta de Información Española, revista que jugó un gran papel para sensibilizar y politizar a la emigración española en Europa. La consulta en hemerotecas y archivos de esta revista creo que es una gran fuente para los historiadores y historiadoras que crean que estudien el exilio, la emigración y la solidaridad antifranquista de los 60 y los 70. Otro momento álgido que
olvidado y creo que es trascendental en el reciente, en los años 60 y 70, y que me tocó vivir directamente recién llegado de España a Francia, fue la gran conferencia mundial de solidaridad con la lucha de los pueblos de Indochina, Vietnam, Laos y Camboya, y que tuvo lugar en Versalles en 1972. Tuve que hablar en nombre de la amplia delegación española venida del interior y del exilio. Fue un gran honor hablar en pro de la paz contra la guerra de agresión de Estados Unidos ante intelectuales, artistas y militantes de todo el mundo, desde Jane Fonda a Nguyen Thi Binh. Quien me lo propuso fue Manuel Azcárate, que entonces era responsable de Relaciones Internacionales del PC y del cual conservo un recuerdo entrañable. Era una gran persona. Los pasos clandestinos del Pirineo es otra parte de esta historia que no concluyeron con la guerrilla, y no puedo mencionar algunos de los pasos al interior que realicé desde mi estancia en Francia, aprovechando mi experiencia de Boy Scout, que antes la habéis visto, ¿no? Me encargaron de entrar por la montaña un cargamento de cuadernos con los documentos fundacionales de Comisiones Obreras. Se trataba de unos cuadernos muy bien editados, impresos en linotipia y no en ciclostil como estábamos acostumbrados en el interior. Quiero rendir un merecido homenaje a la solidaridad de los cheminots de la CGT, que montaron una red logística de apoyo para enviar por tren hasta las estaciones fronterizas documentos, libros, incluso una linotipia desmontada en piezas que nos regaló el Sindicato de la Metalurgia de la CGT. Recuerdo especialmente el tren de noche que de París a la Tour de Calor nos transportaba los alijos, entre guillemets, que recogíamos en el kiosco de la estación regentado por un gran militante francés. Nunca lo olvidaré. Bien, de la Tour de Carol ascendíamos hasta Guils de Cerdaña, donde nos esperaban los contactos del interior para recoger los alijos. En uno de los viajes por la montaña tuve un gran susto. Justamente después de cruzar por el bosque la línea imaginaria de la frontera, a unos metros de penetrar en España, comenzó un estruendo de tiros. Eran tiros de escopeta porque se había abierto la vega. Otros recuerdos imborrables fueron las aproximaciones a la frontera para reencontrar los seres queridos, padres, hermanas, novias, etc. Mi actitud en Francia fue de no encerrarme en los círculos del exilio o la emigración. Siempre traté de integrarme en la realidad francesa y me fue de gran utilidad mi tarea principal en la Delegación Exterior de Comisiones Obreras, las relaciones con los sindicatos franceses, el sindicalismo internacional, la participación en diversos congresos y conferencias vinculados con la solidaridad, con las luchas obreras, estudiantiles, conferencias, etc. Y sobre todo la coordinación de las reivindicaciones más allá de las fronteras nacionales, y particularmente organizando la coordinación sindical con las empresas multinacionales. En realidad, desde la clandestinidad de la España franquista fuimos precursores de los comités de empresa europeos, coordinando trabajadores de Renault Francia con FASA Renault Valladolid, Michelin Clermont-Ferrand con Michelin Vitoria o Fiat con SEAT y muchas más. Fue en este contexto donde conocí a Marcos Ana y a Angelita Grimao para coordinar la labor del CISE, del Centro de Información y Solidaridad con España, y la Delegación Exterior de Comisiones Obreras. Me referiré a ello a partir del testimonio de Lina Cherón, que quiero mencionar, pero mencionar el ambiente que impregnaba el CISE y su entorno del barrio latino, como la librería Joie de Lire, Maspero, la Libra Española en París, y otras más que eran la cita obligada de las visitas del interior para comprar los libros prohibidos de Rodó Ibérico, Ebro, Ediciones Catalanas de París, etc. En este periodo también fui testigo de la inmensa solidaridad de las familias de los exiliados de la guerra, que habían tejido una red de casas particulares de acogida donde nos alojaban los primeros meses hasta conseguir el estatuto de apátrida. Es un documental muy bonito que se llama Coronas de Vida. Creo que tiene una versión en castellano y una en valenciano, en catalán. Y es sobre la solidaridad sueco-noruega con pues un hospital que se abrió en una población que se acerca a Alicante, que se llama Alcoy, donde se abrió un hospital solamente para financiarlo, ¿no?, por toda esta solidaridad, por todas estas ayudas que habían estado recogiendo entre la población sueco-noruega. Muy bonito, muy bonito. Bueno, una vez que termina la guerra, ¿no?, y bueno,
como ha estudiado Mercedes Justa, que es una muy buena profesional, una muy buena historiadora de la Universidad 8 de París, que a lo mejor conocéis, las herederas de esta organización de mujeres antifascistas continuaron en el exilio francés, fundamentalmente. Pilar Domínguez ha estudiado para México, pero Mercedes Justa para Francia, y editaban, entre otras cosas, esta revista, se llama Mujeres Antifascistas Españolas, y se dedicaron, entre otras, no solo a denunciar la dictadura, ¿no?, sino a ayudar a las presas y los presos que estaban en España. El problema es que en 1950, con la operación Bolero Aplica, que ya conocéis, ¿verdad?, bueno, pues se vio detenida, ¿no?, todo este trabajo, aunque continuó de forma más clandestina. También es muy importante esta organización, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que ya comenté el otro día, y que se crea en 1945, compuesta fundamentalmente por comunistas, pero no solo, y en cuya junta directiva estaba, por ejemplo, Dolores Ibarruri, no sé si se ve muy bien, pero es la persona que está con el círculo a la derecha, y también Elisa Uriz, que era también otra dirigente comunista importante. Es decir, que la presencia de las españolas en esta federación internacional fue siempre muy potente, y además la Federación Internacional dedicó muchísima atención a España, porque España se había convertido en los años 40-50 en un símbolo de la lucha antifascista en general, ¿no? Estos son un poco los antecedentes, porque, como comenté el otro día, a mí lo que me interesa fundamentalmente es el segundo franquismo en los años 60 y 70. Bien, en los años 60 y 70 se desarrollan muchísimas campañas de solidaridad, han ido apareciendo, ¿verdad?, y las conocéis, pero voy a mencionar ahora, voy a tener un poquito solo, en aquellas en que las mujeres fueron importantes, porque, bueno, pues, porque eran campañas en torno a algunas mujeres presas, o porque eran campañas en las que muchas veces esposas de presos o esposas de víctimas de la represión cobraron una gran relevancia. Este es el caso de la ejecución de Julián Grimau, conocidísima, que sabéis que galvanizó a la opinión pública internacional. Y bueno, pues en esta campaña, primero para intentar bueno, su libertad y después que no fuera ejecutado, algo que no se consiguió, como sabéis, su esposa, después viuda, Angelita Grimau, se llama Angelita Martínez, pero bueno, vivía en Francia y adoptó el apellido de su esposo, ¿no?, Angelita Grimau, bueno, pues, se convirtió en un eje fundamental de esa campaña. Algo interesante es que muchas veces aparece, bueno, utilizó mucho esta expresión, que la sangre vertida por mi marido sea la última. Siempre en todos los actos en los que aparecía aludía a este texto, ¿verdad? Se convirtió un poco en un eslogan de la lucha antifranquista. Y en también forma parte de esa campaña general contra la pena de muerte en todos los países, ¿no? Algo que me interesa destacar es que a veces era percibida, o a veces era descrita como la eterna viuda, ¿no? Siempre la viuda, la viuda, la viuda. Pero, a la vez, ella también desarrolló una labor autónoma como militante comunista y como militante antifranquista importantísima. Es decir, no solo fue la viuda de, sino que también formó parte de la Junta Directiva de CISE, por ejemplo, formó parte de otros espacios de solidaridad antifranquista y no cesó de participar en actividades de denuncia de la dictadura. Otra campaña muy importante también fue la que tuvo lugar en torno a dos asturianas en 1963, un poquito después del asesinato de Grimau. Anita Sirgo, aquí aparece como Anita Ciervo, pero es incorrecto, Anita Sirgo y Tina Pérez, que eran dos asturianas, como sabéis, que fueron detenidas en una comisaría, bueno, de un pueblo de Asturias, en el contexto de las huelgas de los mineros, y fueron rapadas. Fueron un poco las últimas rapadas. Sabéis que es un castigo típico que recibían las mujeres. Bueno, pasó en Francia, y pasó en España, pasó en Italia, pasó por toda Europa. Pero que en el año 63 todavía había mujeres rapadas por motivos políticos es algo que escandalizó a los internacionales. Y por eso esta revista, Femme de Entier, que era el boletín de esta Federación Democrática Internacional de Mujeres, bueno, pues le dio mucho intentó, ¿no?, que fuera muy conocido este caso. Después ella, bueno, pues hasta que murió, hizo muchísimas declaraciones y se convirtió en un elemento también. Su testimonio, que lo conoceréis seguramente, ¿no?, ha sido muy utilizado, ¿no?, por las asociaciones memorialistas y demás. Tina Pérez, bueno, que
participó con ella, ¿no? O sufrió con ella esta experiencia. Un poco más adelante, en el 65, volvió a ser detenida, porque ella continuó, bueno, igual que Anita Sirgo, continuaron militando, a pesar de este maltrato, a pesar de haber pasado por la cárcel, y bueno, pues al poco tiempo murió con 30 y pocos años. Bueno, pues Libertad para España, que es el antecedente de Información Española, esa revista belga, que comentaba antes Carles, tan interesante, por ejemplo, publicó, ¿no?, su última carta, y un poco alude a lo mismo que decía Angelita Grimau, ¿no?, que yo sea la última torturada por los verdugos franquistas. Tuvo una campaña internacional también de denuncia en torno a la muerte de esta dirigente comunista, porque forma parte de la cúpula, ¿no?, de Patria. También, por ejemplo, Josefina Samper o Josefina Camacho, porque a veces también, bueno, le atribuía el apellido de su esposo. Bueno, fue muy conocida por todas las giras internacionales, igual que Marco Zana, ¿verdad? Hizo muchísimos viajes por todo el mundo dando a conocer esta situación. Josefina Samper y otras esposas y hermanas de los presos del proceso 1001, de estos dirigentes de comisiones obreras que habían sido detenidos, bueno, pues recorrieron Francia y otros muchos lugares para denunciar una vez más, ¿no?, lo que estaba sucediendo. Si veis en el recorte del Mundo Obrero, una vez más Angelita Grimau también participa. Ella siempre, constantemente, era un referente muy importante. Otra campaña muy, bueno, destacada fue al final de la dictadura, como sabéis, por las últimas condenas a muerte, entre otras, no sé si se ve muy bien, no sé si sí, no sé si se ve muy bien, aquí se dice que dos de las personas condenadas a muerte en uno de los procesos últimos del franquismo eran dos chicas jóvenes del FRAP, que se apillaban Dasca y Tristán. Se dijo que estaban embarazadas, solo estaba embarazada una de ellas, y se les indultó. Se utilizó un poco esa excusa y afortunadamente se les indultó. Y sabemos que otras personas, por desgracia, no, estos últimos 5, no. Pero ellas forman parte también de todos esos procesos. Y también, bueno, pues hubo solidaridad hacia ellas, ¿no? Y, por último, también en este contexto final de la dictadura, hubo también una campaña muy fuerte en torno a Eva Forest, que era próxima a ETA, y bueno, estuvo detenida desde 1974 hasta muy tarde, hasta la última amnistía, y también sobre ella había peligro, ¿no?, de condena de muerte. Es decir, mujeres, como veis, activistas, mujeres implicadas en el antifranquismo, mujeres víctimas de la represión, o esposas y viudas que también cobraron un gran protagonismo en todo este trabajo, ¿no? Bueno, estas son las principales campañas en las que yo creo que bueno, pues, destacaron a algunas mujeres. Pero además hubo otras formas de intervenir en esta solidaridad internacional. A veces una solidaridad que Cristina ha definido como una solidaridad informal. Es un concepto que me pareció interesantísimo y que después de que ella publique la tesis yo manejaré, porque es suyo, o si publica alguna otra cosa, entonces te puedo recitar, estaré encantada de hacerlo. Es decir, todo ese trabajo no visible, diario, cotidiano, de acoger esas familias, ¿no?, que antes comentaba Carles, acoger a expensos, exiliados, gente que había salido yendo de España, y había que darles de comer, había que darles casa, que desarrollaron muchas familias francesas, pero también muchas familias del exilio, ¿no? En este caso, Rosalía Sender está hablando de su madre, aunque habla en plural, es su madre la que hacía la comida para todo el mundo, y son manifestaciones de solidaridad que no se ven, que están vinculadas al cuidado, pero que son fundamentales en el día a día, lógicamente, y que no siempre eran muy reconocidas. Lo mismo, por ejemplo, la misma Rosalía Sender lo cuenta, yo ayer la he entrevistado, pero también tiene un libro, tiene 2 libros de memoria muy interesantes, ¿no? Y ella comenta que, bueno, cuando era la fiesta de Lumenique, las mujeres eran las que se dedicaban a hacer las paellas, los hombres iban por ahí a debatir de política, a discutir no sé qué, y ellas se quedaban allí vendiendo la comida, haciendo la paella, etcétera, etcétera. En fin, este tipo de cosas que están ahí. Luego también, como he comentado, hubo muchas esposas de preso, ¿no? Este es un concepto muy interesante de Irene Abad, que había manejado en realidad antes una hispanista que vino aquí vino a España en el año 76, Juliana Di Fego, que es el concepto de esposas de presos. Es decir, estas mujeres que se coordinaron y fueron fundamentales para enlazar
para conectar lo que sucedía a los hombres presos dentro de las cárceles con esa solidaridad internacional, ¿no? Para recoger esa ayuda y llevarla a las prisiones. También, de todas maneras, había intelectuales, había abogadas que venían a los juicios, había mujeres anónimas que participaban en las manifestaciones, etcétera, 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 ¿no? Bueno, por ir avanzando, porque yo sí me estoy alargando un poquito, pero veis que este tema sí que me... Bueno, todos los temas me interesan, pero este especialmente. También hubo mujeres en CISE, Lina Panella, como se ha dicho, ¿no? María Daniel Couturier, o la que figuraba como presidenta, que era Nicole Tevenin, porque era una organización en teoría francesa, porque la legislación francesa exigía que los cargos directivos estuvieran ocupados por franceses y francesas, aunque en el fondo estaba coordinado por Marco Sana, efectivamente, y otros hombres y mujeres españoles, ¿no? Una vez más, insisto en la presencia de Angelita Grimau, que también fue tesorera durante muchísimos años del CISE y fue, pues eso, una voz que estaba ahí constantemente, ¿no? Esta es una foto muy simpática del archivo de Marco Sana, que me dejó su hijo, de estas voluntarias que he comentado, mujeres muy jóvenes que participaban con esas camisetas, además, que lo he dicho exactamente, ¿no? Con esas camisetas con el logo de Picasso, que contribuyeron, ¿no?, a mantener este trabajo. De hecho, Lina Panella me han dicho que es ella. Por eso me habría encantado conocerla para que me lo confirmara. Pero bueno, ya la conoceremos, sí. En fin, algo interesante también es que el CISE, aunque fue cambiando y aunque fue evolucionando, muchas veces hablaba de los presos políticos hombres y las mujeres de preso política mujeres. Entonces, al final ya sí que empezó a hablar también de las presas y de los familiares, pero durante muchísimo tiempo eran los presos, que eran los importantes, y las mujeres de preso. Esto es algo que es recurrente. Junto con estas asociaciones mixtas, o estas actividades mixtas, también había organizaciones solo de mujeres. Por ejemplo, hubo muchas actividades entre la UFF, la Unión de Mujeres Francesas, vinculadas a PC, y el grupo heredero de o Mujer del PC o el grupo heredero de la Unión de Mujeres Antifascistas de la posguerra, que fue el MDM, el Movimiento Democrático de Mujeres, que se creó en el interior, en España, pero que también colaboraba, ¿no?, puntualmente con las francesas. También, una vez más, esta Federación Democrática Internacional de Mujeres, ¿no?, apoyó, que es una organización solo de mujeres, espectacular, porque tenía millones de militantes, o eso se decía, por lo menos sí que representaba a millones de mujeres, muchísimas del tercer mundo, de lo que entonces se denominaba tercer mundo, era algo muy interesante, ¿no? Bueno, pues seguía en los años 70, como veis, este es un recorte de este número de marzo del 70, seguía recordando que en España se seguían conculcando los derechos humanos y que había mujeres dentro de España, en torno al MDM, ¿no?, el Movimiento Democrático, dice así, que reclaman derechos políticos, la libertad, la amnistía y también derechos para las mujeres. Porque el MDM muy pronto empezó a reclamar, pues, el derecho, por ejemplo, a igual trabajo, igual salario, etcétera, etcétera. Otras organizaciones solo de mujeres fueron, que colaboraron con esta solidaridad internacional antifranquista, fueron las feministas, algunas asociaciones feministas. Por ejemplo, esta revista, no sé si se ve aquí muy bien, pero bueno, debajo de lanza una campaña, ¿no?, a favor de la libertad de Eva Forés, Luz Fernández, en fin, y todas estas personas que habían sido detenidas en el año 74, y debajo de este lema, ¿no?, lucha, solidaridad, vida, dicen una cosa bien bonita y que alude a lo que entonces se denominaba la sororidad, ¿no? Mujer se lucha contra el franquismo, tenemos amigas en todos los países. Tenemos amigas en todos los países, es decir, existe una serie de redes transnacionales que ofrecen apoyo moral, apoyo económico, denuncia colectiva, etcétera, etcétera. Y para muchísimas esto fue muy importante, claro. Por ejemplo, la librería de mujeres de París se encargó de publicar un libro de Eva Forest, mientras ella estaba todavía en la cárcel, donde ha denunciado las torturas, y también se montó una marcha, una manifestación de mujeres a Hendaya, en octubre del 75, multitudinaria, solo de mujeres, para denunciar todo tipo de violencia contra las mujeres. Entonces se caminó hasta la frontera con España, y ahí hubo una serie de
mítines y demás, y hay una película muy interesante que recoge esta manifestación. También recomiendo esta película, ¿verdad?, Mujeres en lucha, de unas periodistas suecas que por medio de una comunista española que vivía en Estocolmo, que se llamaba Marina Torres, viajaron a España y estuvieron grabando testimonios de mujeres. Están en YouTube y es maravilloso. No sé si conocéis este documental, pero es precioso porque hay un testimonio de Anita Sirgo, esta superviviente del maltrato, ¿no?, en las cárceles, de Dulcinea Bellido, que sabéis quién es, ¿verdad?, que fue una de las grandes mujeres del preso y dirigente del MDM, una mujer del Lobato, y otras muchas. Sí, ya voy terminando. Bueno, ¿qué significó para estas mujeres participar en este proyecto político, este proyecto solidario? Bueno, pues para muchas fue un descubrimiento. Por ejemplo, atreverse a tomar la palabra en asambleas mixtas. No siempre era fácil. Bueno, esto se ha trabajado mucho, también tengo compañeros y compañeras que han hablado de esa figura de la oradora, de cómo cuando alguna, a veces, por ejemplo, una asamblea de trabajadores, ¿no?, se levantaba, tomaba la palabra y decía, ya no me callé nunca en mi vida, ¿no? Bueno, pues un poco este testimonio también de una militante del FRA, ¿no?, que le pasó eso, ¿no?, le invitaron a participar en un mitin y decía que estaba tan nerviosa que no podía, que se le secaba la garganta, ¿no?, hasta que dijo, bueno, di un puñetazo y me puse a hablar y quedé nada, pero apasionaria. Carlota Falgueras, que está aquí presente, aquí le puedo entrevistar gracias a los supercontactos de Isabel. Me comentó, en este caso es italiano, pero me sirve igual, que una de las cosas que más me impactaron es que cuando recién llegó al exilio, en Turín, participó en una manifestación multitudinaria de solidaridad con España. Y dice que era increíble la cantidad de gente y sobre todo, dice, yo estaba acojonada y todo el rato mirando para atrás a ver si venía la poli. ¿Sabes? O sea, todo el rato con la angustia de que vengan y empezarán a quedar palos. Y al final no vinieron, ¿no? Esa sensación, ese alivio, ese respirar y poder, bueno, disfrutar de la libertad, ¿no?, y formar parte de un proyecto colectivo. Matilde Muñoz, también me dio contacto a ella, otra militante del FRA, dice que para ella también fue muy importante entablar contacto con intelectuales, por ejemplo, como María Teresa León, ¿no?, que para ella la militancia no solo fue el compromiso, sino también descubrir otros mundos, conocer personas interesantísimas, Lina Panella lo comenta también, ¿no?, todo eso lo ha enriquecido a ella como persona. Quienes fueron receptoras de la solidaridad, lo recuerdan con mucho cariño. Ese calor humano que les permitió seguir adelante a pesar del dolor, ¿no?, fue importantísimo. Por ejemplo, Blanca Bayón Pérez, Blanquita, porque tenía 16 años, efectivamente. Blanca Bayón Pérez, que ahora vive en Alicante, era la hija de Tina Pérez. Fue encarcelada con 14 años con su madre. Al final a ella la dejaron salir porque era muy pequeñita, y cuando su madre murió se tuvo que venir a Francia de forma clandestina. Y dice que, bueno, los mineros de la CGT, porque su padre era minero, que también está en la clandestinidad, los mineros le arroparon, dice, me adoptaron. Gracias a ellos pude empezar a vivir otra vez, ¿no? Luego conoció a un español, por supuesto, comunista, y se vinieron a España a continuar la lucha, ¿no?, en estas ideas abiertas. Bueno, y en esos actos de solidaridad, bueno, se comenta también Carlota, pero también Adela Alós, ¿no?, pues, personas que han participado, que eran oradoras en esos actos, dicen que recibían muchísimo, ¿no?, les invitaban a todos lados, había muchísimo cariño, ¿no?, que la gente te quería de entrada, te abrazaba, te saludaba. Era una sensación, bueno, pues muy bonita, como digo, fue un gran apoyo, ¿no?, para continuar luchando. Incluso algunas, en este caso es Rosalía Sender, que había participado en la solidaridad con su familia, había participado en la solidaridad en Francia. Después, ella, igual que pasó con Blanca Bayón Pérez, se casó con un dirigente del PC y se vino a Valencia, en este caso, se fue a Valencia a trabajar, ¿no?, en el anarquismo. Detuvieron a su marido y a otros dirigentes de comisiones. Entonces ella lanzó toda una campaña internacional porque tenía conexiones con Francia. De hecho, ella es Rosalía Sender, su hermana Vida Sender era la mujer de Marco Sana, bueno, y ella conocía a toda la cúpula del Partido Comunista, claro. Entonces tenía muchísimas relaciones y gracias a eso, pues escribía cartas a la Pirenaica, en fin, tuvo contactos, ¿no? Sí, ya voy. Lo que me interesa destacar es que para ella fue un momento de eclosión.
ella siempre había estado trabajando dentro del partido, pero no se había sentido tan protagonista. Participar, ¿no?, como agente de la solidaridad y como receptora de la solidaridad, las dos cosas a la vez, le permitió cobrar un gran protagonismo, ¿no? De repente me sentí dueña de mis actos. Y las mujeres con las que ella trabajaba, que no todas eran militantes, a veces eran esposas de lo mismo, dice, se sentían más fuertes, ¿no? Se les iba quitando el miedo. El último apartado es este, pero no voy a terminar todavía, me queda solamente este último apartado de 1 minuto y ya está, voy. Bueno, como he ido insinuando, ¿no?, pues las relaciones entre mujeres y hombres a veces eran desiguales. A veces existía una jerarquía entre el reconocimiento que se hacía del trabajo de los hombres y el reconocimiento que se hacía del trabajo de las mujeres, siendo muy importantes todos. O sea, que había mujeres que participaban en actos públicos, había hombres que participaban en actos públicos, pero había mujeres que hacían otras cosas que no siempre tenían reconocimiento. Por ejemplo, este es un caso, ¿no?, que se habla de una fiesta en solidaridad con el mundo obrero, aquí en Francia, y bueno, pues una mujer toma la palabra y otra hace collares y diversos objetos para vender, para sacar dinero. Bueno, y por eso Rosalía se da cuenta que esas distorsiones creaban un sentimiento de incomodidad, ¿no? Te entra un sentido de rebeldía, porque yo quería hacer más cosas y no siempre me dejaban, porque tendría que atender a la familia, ¿no?, entre otras cosas. O, por ejemplo, Francisca Lorenzo cuenta lo mismo, ¿no? Ella era pareja de un dirigente del FRAP, aquí en Francia, y dice que estaba todo muy bien, pero dice, coño, ¿quién te soluciona las cosas, no? ¿Quién te lava los calzoncillos? ¿Quién te da de comer? Dice, así fui yo, poco a poco, dándole muchas vueltas, haciendo cábalas, y había cosas que no me gustaban. Todo eso permitió que más adelante, porque muchas veces todavía no estaba muy presente, muchas de las mujeres militaran en el feminismo. Y para terminar, ahora sí, mis conclusiones. Bueno, solamente me gustaría insistir en esta idea de que no solamente eran objeto pasivo de la solidaridad, sino que fueron mujeres protagonistas también de la solidaridad, ¿no? Insistir también en esas contradicciones y esas relaciones de género muchas veces desiguales, que no permitieron un reconocimiento a la tarea que desarrollan estas mujeres, ¿no? Y luego también insistir en esta idea de que, me gustaría insistir en esta idea de que participar en este proyecto político de la solidaridad antifranquista les transformó en términos personales, en términos humanos, en términos de proyección política, también de evolución, ¿no?, ideológica y de evolución hacia el feminismo. Muchas gracias y perdonad. Y que habíamos pedido 15 minutos más, puesto que además el siguiente ponente no venía. Cuando vimos que Jesús Alonso no venía, yo pedí 15 minutos más, o sea que hemos acabado justo a la hora. Yo abriría un turno pequeñísimo de intervenciones, si queréis decir algo, porque ahora vamos a hablar del manifiesto y hay otra intervención también de Joseba, que pidieron ayer que necesitaba 20 minutos. Muy rápidamente, si alguien quiere decir algo. Simplemente yo te quería agradecer el hablar de Tuñón de Lara, que se me olvidó ayer, y para insistir en el hecho de que se conocen los coloquios de POP como actos académicos, pero cada acto académico, como seguramente saben ya ustedes, encubrían actos de militancia, actos políticos, y siempre era como tapadera para muchísimas más actividades clandestinas y de apoyo. ¿Está estudiado ahora? Poquito. Yo intenté hacer una pequeña cala y no hay nada, y los primeros testimonios están desgraciadamente muriendo. Acaban de morirse 2 profesores de la Universidad de Po que han conocido esa historia y no he podido recoger testimonios, entonces. Pero si nos lanzamos en esto, yo puedo ayudar. Venga. Vale, una pequeña cosa nueva, de aquí luego Sí. Cristina. Al respecto, ayer la hija de Carlos Alfonso Comín me dijo que tenía 12 años y venían cada año con su padre, Alfonso Carlos Comín, a ver a Tuñón de Lara aquí. Cristina. Yo creo que se me oye. No. Mira, a ver. O si no, aquí hay 2 micrófonos. O sea, Bueno, muchas gracias por las 2 intervenciones, han sido muy interesantes. Y, Mónica, concretamente me gustaría que pudieras reflexionar hasta qué punto estas dinámicas
que afectaron a la desigualdad de las mujeres dentro del ámbito asociativo y de solidaridad permanecen en la actualidad. ¿Hasta qué punto la actualidad sigue arrastrando estas desigualdades o esta sensación de las mujeres de freno a la hora de tomar la dirección de una asociación o de tomar la palabra, o incluso algunas dinámicas de poder que harían de la otra parte, ¿no? que bueno, persistan estos sesgos de género en la actualidad? Pues, con la venia. Uno de los más grandes misóginos de la historia de la humanidad, se llamaba Sócrates, dijo que la mujer no debía de ser jamás el igual del hombre, porque cuando lo intentaba siempre le era superior. sí, bueno, yo en realidad soy historiadora, o sea que muchas veces cuando acabo una charla me preguntan por el presente. Es verdad que la historia tiene que servir para reflexionar sobre el presente y pensar el futuro de una manera más justa, ¿no? Y más igualitaria. Yo intuyo que efectivamente muchas de esas dinámicas todavía continúan. Y algo interesante es que yo siempre he sido defensora de los espacios mixtos, pero cuando me he acercado a los espacios segregados he visto que las dinámicas son otras, son dinámicas mucho más enriquecedoras y que es necesario mantener los dos tipos de organización y de... Vamos a pasar a lo que queda. Repito, empezamos el 25, hemos acabado a menos 18. O sea que, bien, la puntualidad de la función. No, eso, pero no se echéis la culpa porque el pobre Jean-Michel Cortés ha empezado un cuarto de hora tarde y se ha alargado un poco, o sea que vamos bastante en horario. Y hay un ambiente un poco de mucha prisa.